¿Tienes sección? Canta. Sí. Pues venga, entrevista, toma. Bueno, don Enrique López Laviñi, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros en Días de Cine en esta etapa de padrinazgo. Vas a ser uno de nuestros padrinos, ¿eh? Muchísimas gracias. Has dicho Lavigne, ¿no? O sea, que lo has hecho bien, o sea, que bien. Estoy que, contento. Ya empezamos bien la entrevista. Me lo ha soplado un pajarito antes, ¿cómo era? Bueno, Así ¿qué es eso de cómo se hace uno productor? Porque yo creo que todo el mundo quiere ser director o estrella de la Pues pantalla. por no poder hacerse lo anterior, pero no sé, yo creo que me ha llevado todo un poco para allá, ¿no? En cualquier caso, yo quería estar metido en esto, en esta movida de hacer cine, de hacer películas, de crear fantasías, hacerlas realidad sobre todo, ¿no? Y en esa vorágine, en ese tsunami de personas y de historias y de creaciones, pues de repente me toca a mí llevarlas adelante, liderar esos caminos y hacerlos realidad. Y ahí estoy metido. Claro, hay gente que no sabe, y por eso estamos aquí para explicárselo, por qué es importante la figura de un productor. Cuando alguien te dice que quién es Robert Evans, tenemos que explicarle que sin Robert Evans no existiría El Padrino. Muy claro, además Robert Evans era un playboy internacional, yo no lo soy, pero Robert Evans era un tipo al menos con olfato, ¿no? Que eso es algo muy importante. Es decir, el productor es aquel también que va intentando definir cuáles son los caminos por explorar y las personas en las que hay que confiar, a las que hay que seguir, el que define también un poco el equipo del que hay que rodearse. Y yo creo que también es el que hace ese grupo salvaje, ¿no? El que crea esos 12 el patíbulo, ¿no? Es Lee Marvin. El cine ha tratado a la figura del productor menos que a los directores y casi así como los guionistas, ¿no? Pero se me ocurren varios, a ver con cuál te identifican, ¿no? Uno es Jonathan Sills, el de Cautivos del Mal, es un personaje. Otro es el Seymour Cassel en In the Soup, que era un marrullero impresionante. Sí, sí. Algún otro hay por ahí, pero estos dos me parecen muy significativos. ¿Tú con cuál te identificas? Así? Yo no me identifico con ninguno de esos, o con pero todos los productores somos un poco todo eso, o nos gustaría, o debiéramos ser eso, ¿no? Decía Les de la Iglesia que siempre un productor tiene que ser un poco John Silver, ¿no? Un poco el tipo que va hacia la isla del tesoro, el que te consigue el tesoro, el que al final de alguna manera es el que emprende el viaje contigo, ¿no? El que fleta el barco. Bueno, John Silver era el que, digamos, de alguna forma engatusaba o sorprendía a John Hawkins. Es que la fantasía hay que mantenerla viva. Y claro, gracias a esa magia, ¿no? Se le lleva a esa aventura maravillosa, ¿no? Sí, así es. El cine es una aventura maravillosa, ¿entiendes? Sí. ¿No? Tú has hecho de todo en el cine. O sea, entiendo que eres un friki, vamos, sé que eres un friki, que te gusta todo en el cine. Sí, hombre, me gusta todo y he hecho muchas cosas, no lo he hecho todo, espero terminar haciéndolo todo, pero he sido efectivamente desde figurante o actor para Jess Franco, pasando por guionista, en una película como 28 semanas más tarde, o no sé, he hecho crítico de cine, por ejemplo, he sido, con seudónimo, por supuesto. Con seudónimo, por si acaso. E incluso director. Incluso director. Bueno, eso es una cosa que tiene su leyenda, ¿no? Porque sí, hace poco veía un tuit tuyo en el que decías con ironía que una revista famosa española que nunca pone mal a las películas, esa película no la había puesto precisamente bien. La única película de la historia de fotogramas que con una estrella, lo cual no es para enorgullecerse. Para ellos tampoco, ¿eh? Bueno, pero luego se convirtió en un clásico de culto. Sin embargo, tú has hecho una relectura muy interesante sobre Borja Mario y Pocholo, que la relacionas con Tarantino y a mí me encaja. Once Upon in Hollywood no es muy lejos de Once Upon in Barrio Salamanca, de Borja Mario y Pocholo. Es la historia de dos idiotas que al final consiguen cambiar o alterar el rumbo de sus vidas, al menos de la suya. O sea que, bueno, me tengo con la sensación de que también, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo ha visto Tarantino? Bueno, y viendo todo lo que has producido, cine y televisión, yo veo que es muy dispar. Hay cine de autor, hay cine... Bueno, creo que hay una marca ahí de personalidad, de películas muy personales, pero de presupuestos muy diversos. ¿Sabes lo que pasa? Que me parece igual de cine de autor Gente en Sitios, que es una película que he producido, voy a mencionar las antépicas que he producido, o Verónica, que es una película de género, como Lo Imposible de J. Bayona, por decirte 3 películas en las que he colaborado. Me parecen 3 autores. Me parece que para hacer cine en Europa hay que ser autor. O sea, de alguna forma hay que imponer tu impronta, tu visión. Y eso es lo que a mí me gusta proteger, sobre todo como un centurión. ¿Y a ti te gusta? O sea, tengo muy presente el recuerdo de Querejeta, como productor magno, productor español, que dejaba una impronta muy grande, a veces mejor, a veces peor, en la gente con la que trabajaba. Bueno, yo creo que es el gran productor español, el que yo realmente admiro,
y al que me gustaría parecerme, ¿no? Creo que es el productor que también ha definido a través de su personalidad la venta de las películas, el cómo las perciben los espectadores o los medios. Creo que también ese trabajo, el trabajo de venta, de percepción de cómo un producto se vende y se percibe una vez convertido, o sea, una película convertida en producto, pues creo que también es parte del trabajo que tiene que hacer el productor y el equipo de producción, por supuesto, el equipo de la gente que trabaja conmigo, porque al final, sí o sí, estoy rodeado de gente increíble que crea, son los apaches, y que crean también esa tribu que de alguna forma consolidamos cine allá donde intentamos ir. O sea, entonces lo mismo que hace que Lejeta, ir a festivales, allí, de una forma muy personal, allí, a conseguir que su película estuviese... Sin asustar, sin invadir tanto, pero sí, lo recuerdo en Festival San Sebastián, es un tipo que admiraba mucho y admiro, y le recuerdo siempre en el Mare Cristina, a la entrada, en los momentos que la gente, los jurados tenían que hacer las votaciones, de alguna forma sentado ahí a la entrada para saber que él tenía una película y que tarde o temprano tendrían que pasar delante de él para asegurarse que la habían o no premiado, ¿no? No llego a estos extremos, pero recuerdo que era una persona apasionada, un productor, un cineasta, es un productor apasionado del cine. Eso me lleva un poco a lo de antes de Robert Evans. A veces el productor es la estrella. Esto lo decían de Arthur Fries, el productor de Metro-Goldwyn-Mayer, que hizo Cantando bajo la lluvia. A veces nos olvidamos que sería imposible esas grandes películas, de autor o no, sin un productor que también es autor, de a su manera. Es que, ¿sabes lo que pienso? Que cualquier persona apasionada por el cine deja su impronta, ¿no? Da igual el espacio en que tú estés dentro de una película. Puede ser fotógrafo como Storaro, puede ser montador como Thelma Schumacher, puede ser, no sé, cualquiera de los oficios que puedas hacer. Y yo creo que todos los que estamos incorporados al proyecto a un proyecto que es una fantasía que se acaba convirtiendo en la película, pues somos de alguna forma cineastas, ¿no? Y por lo tanto deberíamos ser autores. Y llevas ya 25 años produciendo, hablábamos antes, y ¿cómo ha cambiado el trabajo, no el cine en sí mismo, sino, digamos, el modus operandi en la industria? Me gustaría decirte que ha cambiado muchísimo, pero en el fondo sigue siendo un poco lo mismo, pero más difícil todo. Más difícil porque nos alejamos cada vez más de lo que es la magia del producto, de la película como un hecho insustituible, indiscutible, ¿no? Creo que ahora mismo al cine le ha entrado un montón de competidores, entre ellos la ficción y la manera también de consumirse. O sea, que el cine es como la paella, ¿no? El arroz se toma en paella y se convierte en paella porque está en la paellera. Pues el cine se consumía antes en cine y se hacía indispensable, insustituible, y ahora se consume en infinidad de dispositivos tecnológicos. Eso nos gusta mucho, pero también nos da cierta pena, ¿no? Porque se pierde un poquito de magia. Once Upon a Time in España, en Spain. Sí, Once Upon a Time in the Movies. Entonces, el hecho de que tú produzcas también series de televisión de éxito, además, como Paquita Salas, bueno, ¿es que el mercado te ha abocado a eso o que es un sitio en el que tú quieres estar también? ¿Sabes lo que pasa? Que tanto Vergüenza como Paquita Salas considero también ficción de autor y no veo mucha la diferencia entre lo que es una película de 90 minutos y el formato serie, que a lo mejor muchas veces empezó como siendo algo contado en una píldora, tanto para Armero Cabestany como para los Javis. Paquita Salas podía verse, o podría todavía convertirse en un spin-off, en una película, en un largometraje. ¿Por qué no? Últimamente sus caminos se recorren de forma cada vez más habitual. Y cada vez se confundirán más. Y nos gustan las ficciones, o sea que en realidad da igual el formato de pantalla en que lo veamos. Lo que pasa es que, bueno, esa manera, para los que nos hemos educado en la sala de cine, digamos que a veces vas al cine y dices, madre mía, ¿para qué he venido? Están comiendo palomitas y esto, ¿no? Ya no hay respeto. Sí, ya no es un sitio que se reverencia, ya no es el mismo ceremonial, ¿no? Yo recuerdo que para mí ir al cine era ir solo, sobre todo, e intentar ver cuantas más películas mejor, sin saber absolutamente nada. Es decir, desde aquí os digo, ved días de cine, pero intentar ir lo más puros y lo más libres posibles, sin prejuicios sobre todo, a ver una película. Yo hacía mucho eso, no leía las críticas hasta después de ver las películas porque no quería contaminación de ningún tipo, ¿no? Nos habla de los Javis, Javis empezaste a trabajar, no recuerdo si con La Llamada. Con La Llamada, sí es. Y tú viste ahí que había sido una obra de teatro que estaba teniendo éxito todavía y lo viste que era un camino. Eso es el olfato de Robert Evans, bueno, lo poco que tengo de él. Sí, sobre todo vi la energía que ellos tenían, porque al final, lo quieras o no, la energía nunca se consume, sino se transforma. Y en el caso del cine todavía más, es decir, que algo que tiene mucha energía, sea en una obra de teatro, en una novela o en un pitch que te puede hacer alguien, pues se consigue trasladar. Muchas veces dicen, no, pero te he mandado este guión o esta película o esta novela no la ves. Yo, ¿sabes?, recibo diversas energías y esas energías me tienen que, de alguna forma, asegurar o confirmar
que puedo llevarlo o puedo ayudar a crear ese equipo para llevarlo a la pantalla y que encima de eso alguien quiera verlo. La llamada es una película que cuando la vi dije, es como Laberinto de Pasiones, digamos, actualizada y más moderna, ¿no? Entre comillas. Pero me acordé de una cosa que decía Almodóvar, a raíz de Todo sobre mi madre, que decía, la gente la va a ver y de repente ven allí unos personajes con los que nunca se tratan, que son putas, y salen diciendo, pues no... Son de mi familia. Son de mi familia, Son de mi familia, claro que sí. La llamada pasa un poco parecido. Yo creo que sí. La llamada, además, que es una película que colaborasteis vosotros, Televisión Española, es una película en la que los personajes que a mí me son muchos de ellos muy lejanos, pues al final efectivamente podían comer perfectamente conmigo y de hecho, después de haber hecho la película han comido conmigo. O sea que realmente son reales. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tienen los Javis, es saber estar conectados con su momento y con las personas y cómo se habla, ¿no? Cómo hablan en la calle, ¿no? Ahí el padre de un director al que produje, Jacques Audiard, Michel Audiard, era el mejor dialoguista del cine francés, porque en Francia distingue entre dialoguista y guionista, iba a los bistrós, a los bares, a escuchar cómo la gente hablaba para escribirlo en un cuaderno, ¿no? Y eso es lo que trasladaba a los actores, Jean Gabin, Belmondo, de la manera precisa en la que ellos tenían que comunicarse con el espectador, que son los diálogos. Y eso es muy importante. Eso dicen que hacía algo parecido a Berlanga, que se subía a la cafetería de Galerías Preciados a escuchar a la gente, ¿no? Mejor método. Bueno, has hablado de Audiard. Sí. Ojo, porque has producido también Sister Brothers, que es una película de las mejores que he visto yo este año, emocionante, la he visto 2 o 3 veces, y más que la veré. Y... Gracias, porque necesitamos muchas personas que vayan a verla. Pero bueno, es una película, es un western, ¿no? Un western europeo, de autor, y sin embargo es un western de nuevo mi obsesión, puro, ¿no? De nuevo mi obsesión por lo europeo, ¿no? Yo creo que el cine europeo ha conseguido consolidar una visión muy particular, que se considera desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el neorrealismo italiano, y sigue con la Nouvelle Vague y demás, y que sigue necesitando encontrar esas voces, ¿no? O sea, que yo, de alguna forma, sí me pongo al servicio de eso. Y otra persona muy asociada a tu autoría como productor es Carlos Bermúdez, con quien has producido... Sí, ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? Y bueno, también, igual que los Javis, parece que, digamos, forma parte del futuro del cine español, pero vamos, Carlos quizás hasta aquí. Es como el lince ibérico, o sea, habría que directamente protegerlo, defenderlo y obligarle a rodar una pica anual. Bueno, para eso estás tú. Bueno, yo y los productores que sean necesarios. Bueno, ¿y ahora con qué estás metido? ¿En qué estás? Pues mira, ahora estamos a punto de estrenar una película que se llama Dios, un thriller de Paco Cabezas, que lleva mucho tiempo sin rodar una película en España, después de su paso, y sigue ahora mismo trabajando en Hollywood con formato serie, de forma muy exitosa, con vuestra primera madrina, o padrina, no sé cómo lo queréis llamar, Natalia de Molina. Madrina, Natalia de Molina, Mario Casas, Ruth Díaz, Carlos Bardem. Es un peliculón, es una película de cine negro. También estamos a punto de terminar de postproducir Los Europeos, que es una película también en la que habéis colaborado, las dos películas habéis colaborado vosotros, basado en la novela homónima de Rafael Azcona, y con Víctor García León dirigiendo, Tras la cámara después de Selfie, que es ese retrato vitriólico, oscurísimo y muy sarcástico de quiénes somos nosotros ahora. Y terminando la última temporada de Vergüenza y a punto de emprender la preproducción de la próxima película de Paco Plaza, que se anunciará en muy breve tiempo, y de Miguel Ángel Vivas, después de su peliculón Tu hijo. O sea que intento hacer familia y estar siempre relacionado con las personas que me acompañan al viaje o que yo acompaño al viaje, no sé quién acompaña a quién, ¿no? Es como algo un poco western eso. Sí, porque esto es una cosa, es muy hauskiana o muy fordiana, si quiere, ¿no? Si no hay equipo, no... Ah, y una primera película de una directora enormemente talentosa, no solo porque haya hecho antes una película, que no la ha hecho su primera película, sino porque el guión es absolutamente impresionante. ¿Qué se llama? Dentro de poco lo sabréis. Pues oye... Bárbara, se llama Bárbara. Un placer estar aquí. No sé, ¿no? ¿Ya se ha terminado? Ya se ha terminado. Joder, ¿cuánto hemos estado? ¿15 minutos?